Buenos días, colegas, profesor, bendiciones. Bendiciones, bendito día para todos. Buenos días a todos. El Señor me les bendiga en este día a cada uno de ustedes, estimados y llamados profesores docentes y todos los que están conectados el día de hoy en esta hermosa y preciosa enseñanza en esta mañana. Ante todo, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Me gustaría saber si todos me están escuchando. Amén, amén, profa. Buenos Me días, dan con una bendiciones. Sí, profe, manito. se escucha muy bien. Se escucha alto y claro bien, profe. Un saludo para cada uno de ustedes en esta hermosa mañana gloriosa del Señor. Amén, amén. En este momento quisiera, pues, ante todo, pedirle al Señor, quien es el que da la sabiduría, quien es el que da el entendimiento a cada uno de nosotros para nosotros poder comprender y entender todos los misterios que Muy buenos días, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Allí me dan una manita, por favor, los que me están escuchando bien. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, 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 profe. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Estimados educadores, profesores, todos los que están conectados en esta mañana para llenarnos más de conocimiento, de sabiduría, reciban un saludo de bendición. Que Dios sea quien nos dé ese entendimiento, esa sabiduría cada día para poder entender y comprender lo que es la ciencia, porque Dios es quien nos da la capacidad para que nosotros podamos recibirla y también podamos dar esa sabiduría a todo aquel que necesita también del conocimiento. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso que nos va a ayudar a usar una metodología, una forma de enseñanza que tiene matices como historia,
donde la enseñanza se hace más, diría yo, más ilustrativa cuando nosotros usamos las parábolas. Quiero compartir con ustedes las diapositivas en este momento para ir nosotros desarrollando en esta mañana el tema. Y a la vez, mientras estamos desarrollando el tema, me gustaría allí que ya ustedes fueran desarrollando una historia eh, de algo, no sé, algo que ustedes puedan em, usar de base para hacer una historia y dar un ejemplo de una parábola. ¿Cómo ustedes usarían una parábola en una historia, en algo en lo que ustedes hoy van a usarla? Mientras estamos desarrollando el tema de hoy, ustedes van a ir allí desarrollando también una parábolas. Así que les voy a ir mostrando. Permítame encender la cámara. Bien. Quisiera que me dijeran si están viendo ya, si les em, aparecen las diapositivas. Buenos días. El poder de la historia, perdón. Sí se ve, profesora. Empezamos con la primera diapositiva, eh, con lo que es el título de la enseñanza del día de hoy. Parábola de como recurso didáctico es lo que hoy vamos a tratar. Parábola como recurso didáctico, enseñando al estilo de Jesús. Hoy vamos a ver cómo Jesús enseñaba las o cómo usaba las parábolas como una forma didáctica de enseñanza. Jesús, en lo largo de todo su recorrido por el mundo, mientras él predicaba y le hablaba a las personas y al pueblo donde él iba, Jesús ilustraba lo que él quería decir por medio de parábolas. Jesús ilustraba el reino de los cielos en una forma de parábola para que fuera más sencilla a las personas poder entender realmente el mensaje que él eh, quería darle al pueblo. Entonces él ilustraba el reino de los cielos en parábolas, ilustraba lo que era la forma de cuando las 10 vírgenes que ustedes conocen sobre la parábola de las 10 vírgenes, ilustraba lo que era una persona que estaba preparada, esperando la venida del Señor, y las personas que no lo estaban. Así que él ilustraba donde él iba las parábolas. Y es una forma didáctica de enseñanza que se puede usar en estos tiempos en la enseñanza dentro de aulas de clase. Así que hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a estar viendo. Continuamos con la siguiente diapositiva, el poder de la historia. ¿Por qué tiene poder una historia, algo que nosotros narramos, algo que nosotros queremos eh, darle a conocer a las personas por una historia? Nosotros conocemos nuestro antepasado, lo que sucedió dentro de la Biblia, conocemos también lo que sucedió en América a través de historiadores, narradores que hicieron una historia sobre cómo llegaron a América, cómo
como pasaron tantas cosas dentro de el continente para el descubrimiento de América, ellos lo narraban a través de historia, era una forma de narrarlo a través de historia. Pero en este caso, las parábolas, que pueden ser igual a una historia, tienen un matiz diferente, pero vamos a ver en qué. Las historias son más que simples relatos, porque el relato de una historia está basado enfáticamente en momentos y situaciones que sí ocurrieron, pero más directas. Son una parte fundamental de la experiencia humana, una historia. Allí nosotros podemos ver qué sucedió, cómo sucedió, las fechas y demás. Pero dice que desde la antigüedad las leyendas transmitidas alrededor de una hoguera hasta los guiones de películas y los libros que nos fascinan hoy en día, la narrativa tiene un poder inmenso para conectar a las personas. Lo que nosotros contamos, cómo lo expresamos, cómo lo mostramos a las personas, tiene un poder. Si nosotros lo mostramos y hablamos a las personas, ilustrando, llevándote en ese momento, que tu mente se traslade hacia ese momento, hacia esa situación, te hace tener un aprendizaje y una idea enfática de lo que tú quieres, de lo que la persona quiere decir. En este caso se habla como que tienen poder, lo que es el poder de narrar algo, pero narrarlo de una forma sencilla para que las personas lo puedan entender. Poder inmenso para conectar a las personas. Y esto dice que te llega a moldear culturas, porque comienzas a observar cómo antes las personas eran, las situaciones, cómo se movían antes, y puedes sacar una conclusión de lo que estás viendo ahora y lo que puedes arreglar, lo que no se está haciendo bien. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas antiguas ya pasaron, ya caducaron, ya eso no tiene importancia porque el desarrollo, lo que vemos ahora es lo que tiene la importancia. Pero de la antigüedad acá nosotros fuimos formados. Lo que somos ahora viene desde la antigüedad, desde muchos años atrás. Y traemos una cultura a través de historia a las personas ahora. Incluso podemos cambiar el rumbo del mundo, porque nosotros hablamos sobre que a un pueblo, a una ciudad, usó ciertas herramientas para salvar un pueblo por una situación, por algo que sucedió. Entonces nosotros a raíz de eso que escuchamos del pasado, podemos ayudar a usarlo como ejemplo en alguna situación en estos momentos y nos puede ayudar. Amén. ¿Están escuchando? Amén. Amén, profesora. Gracias. Sigamos. Qué interesante es esta pregunta. Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Las parábolas son relatos breves que transmiten enseñanzas morales y espirituales, facilitando la comprensión de conceptos profundos a través de ejemplos sencillos. ¿Qué transmite una parábola en realidad? Las parábolas transmiten enseñanzas, unas enseñanzas morales. Por eso que dice que ellas transmiten, tienen un poder para moldear y para cambiar culturas, porque tienen un poder moral y también espiritual, facilitando la comprensión. Porque muchas veces, y ustedes lo ven en el aula de clases, que ustedes quieren proyectar algo
y necesitan usar diferentes tipos de didácticas, diferentes tipos de técnicas para que el estudiante pueda captar lo que ustedes están enseñándole. En este caso, una de esas didácticas, una de esas formas es las parábolas en sus enseñanzas. Transmiten esa enseñanza que ustedes quieren dar a través de una forma, pero una forma sencilla, una forma más sencilla pero profunda, porque dice que esto llega a la moral y llega también e incluso a lo espiritual. Y podemos ver la definición. Una parábola es una narración simbólica que ilustra una lección moral, frecuentemente utilizada en las enseñanzas. Transmiten una ilustración de algo que yo quiero decir, que algo que quiero mostrar, pero de una forma moral, frecuentemente utilizada, dice, en todas las enseñanzas. ¿Qué característica debe tener una parábola? Se caracteriza por su sencillez, o sea que no tiene tanto matiz, tanto desarrollo, tanto palabrería que uno usa, sino que es sencillo, es algo breve, es algo sencillo, pero claro, que pueda entenderse, que pueda ser claro y que pueda captar el interés de las personas que te están escuchando. Cuando hablas en parábolas, las personas te miran porque estás como que relatando una historia y te miran y para poder captar lo que estás diciendo y hace que sea más sencillo la enseñanza, la capacidad de conectar con la experiencia cotidiana de las personas. Las personas comienzan a llevar lo que le estás diciendo en su vida, en lo que han vivido, en todo su entorno, y llevan esa narración, eso que le estás hablando, lo llevan a su vida y es más fácil que la persona pueda captar lo que quieres decirle. La función didáctica de las parábolas. Las parábolas ayudan a los educadores a facilitar el aprendizaje y promoviendo la reflexión y la comprensión de principios éticos. Nosotros, al hablar en muchas veces y utilizar las parábolas, facilitamos el aprendizaje, como les dije hace un momento, y promovemos la reflexión, que llegue el estudiante a reflexionar en su vida, en lo que vive, en su entorno y poder cambiar también, si es necesario, lo que haya que cambiar para ser transformados y ser mejores personas con una buena moral, con una buena ética, que es lo que cada uno de ustedes y nosotros queremos realmente reflejar en cada estudiante. El contexto de las parábolas. Las parábolas son un recurso literario y didáctico que ha sido utilizado a lo largo de la historia, pero su uso más conocido y estudiado se encuentra en los evangelios del Nuevo Testamento, donde Jesús las emplea para enseñar sobre el reino de Dios. Jesús usaba esta metodología de parábolas porque él necesitaba que las personas pudieran entender el mensaje que él traía, la forma para transmitirlo, la forma para que fuera más sencillo para las personas era ilustrarlo a través de parábolas, que las personas lo pudieran entender en su entorno, que las personas pudieran entenderlo en lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces Jesús usaba la metodología de las parábolas como un recurso didáctico
para ilustrar el reino de los cielos. Descubriendo los elementos esenciales. Las características de las parábolas son, primeramente, son sencillas, en un lenguaje utilizado. Es un lenguaje en el que nosotros en este tiempo nos comunicamos. Es un lenguaje sencillo. En esa época, en el pueblo donde Jesús caminaba, habían formas de hablar, formas de expresarse que él conocía ya, que el pueblo usaba. Entonces, él buscaba esa manera, esa forma de cómo las personas hablaban. Él buscaba esa manera para entonces expresarse y que las personas pudieran entenderlo en ese lenguaje que él sabía que era el lenguaje del pueblo y que podía captar la atención de cada uno de ellos. La relevancia cultural para la audiencia también era importante. Relevancia cultural para que ellos pudieran ver la diferencia entre una cultura, entre otra, ellos pudieran ver diferentes formas de cómo podía ilustrar lo que era la salvación, lo que era irse, qué sé yo, a ese lugar de tormento, pero no lo usaba igual de un pueblo al otro. En un pueblo, él hablaba de una manera, en otro pueblo hablaba de otra, para que pudiera ser entendido y comprendido y captar, dependiendo la cultura, dependiendo la costumbre, dependiendo cómo se movía ese entorno. Así entonces él hablaba y presentaba lo que el mensaje que él traía, un impacto emocional en los oyentes, que fuera impactante, que las personas tuvieran una, qué sé yo, un mover en su mente, en su espíritu, en su vida, poder ser conmovidos en todo lo que ellos pudieran escuchar de él. Como por ejemplo les puedo hablar de la samaritana, aquella mujer que no se llevaba, los samaritanos no se podían llevar con el pueblo judío, pero cuando Jesús le pide agua a esta mujer en un pozo y ella lo escucha, la forma como él se expresaba, como él le hablaba, como él le decía el mensaje, que él le decía que si ella bebiera del agua que él brindaba, ella no iba a tener más sed, pero ella se quedó impactada, pero ¿qué tipo de agua es la que tú me puedes dar? Y él le dice, bueno, es una agua que nunca más tendrás sed. Ese es el agua que te ofrezco yo, porque eso viene de los cielos, del reino de los cielos. Es el agua de salvación. Y ella no entendía, pero cuando realmente comenzó a entender quién era la persona que ella tenía al frente, el lenguaje que Jesús le habló, entonces ella le dice, tú no eres una persona común, tú tienes que ser un profeta, tú eres el Mesías. Captó la atención de ella en ese momento, por el lenguaje, por la forma de hablar, por la forma de ilustrar lo que el mensaje que le traía a ella. Eso impacta, es un impacto emocional en la persona, en el que te escucha, en el que está escuchándote, queda impactado, porque realmente esta persona no me está hablando eh, como tonterías, por decir algo, no me está hablando cosas que no son, me está hablando cosas muy reales y cosas que me impactan, que llegan a mi corazón. Si podemos ver también es algo, la universalidad de su enseñanza. Como les digo, en cualquier tipo de lugar, de población, de lenguaje, de cultura, en todas
partes. Una parábola va a impactar de igual forma, no importa dónde estemos, no importa el lugar, el país, sí va a impactar porque es algo universal. La enseñanza en parábola le llega al panameño, le llega el extranjero, hasta los lados de Asia, llega hasta los lugares más recónditos del mundo. Estas parábolas llegan, porque es algo que impacta y no tiene un límite de cultura o algo que frena la enseñanza. Dice que es universal. Porque si ustedes pueden ver, mis queridos y amados profesores y maestros, eh, saben los años que ha pasado, años, siglos, en lo que nosotros eh, han pasado para que lleguen a nosotros las parábolas. Y aún así, en este tiempo, las parábolas de Jesús siguen impactando, porque no importa el tiempo, ni tampoco tiene fronteras. Es algo que impacta y seguirá impactando. La parábola vamos a ver en este momento y vamos a hacer un alto porque quiero escucharles sus historias. Parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las narrativas más conocidas de Jesús, encontradas en los evangelios sinópticos de Mateo 13, 1:23, Marcos 4, 1:20 y Lucas 8, 4:15. Jesús la contó a una gran multitud a orillas del mar de Galilea. Jesús refleja una parábola sobre la semilla, sobre el sembrador. ¿Cómo siembra una persona? Y ustedes dirán, pero ilustración sobre el sembrador, porque en ese tiempo, recuerden que en ese tiempo la forma de vida era más que todo sembrar, lo agrícola. Las personas sembraban lo que ellos iban a comer, semillas, eh, todo lo que ellos en ese momento usaban en su alimentación, ellos lo tenían que cultivar, tenían que sembrar todo. Entonces era sencillo para Jesús mostrarles con parábolas y para que el pueblo pudiera entender un sembrador que siembra una semilla de frijoles en este caso. Jesús lo ilustra como dónde lo voy a sembrar, que aquella semilla pueda crecer de forma sana y no pueda ser eh, destruida por el paso de las personas. En este caso, en esta parábola, que Jesús habla sobre si las siembras en un lugar donde van a pasar los animales, las personas, y la van a pisotear y la van a dañar, esa semilla no va a crecer. Jesús también la narra, si la siembras en una higuera, no vas a poder crecer esa semilla porque esa higuera va a estar allí rodeada de espinas y todo donde está la higuera. Dependiendo dónde la sembraba, la semilla iba a crecer y iba a dar buen fruto. Pero Jesús dice, si la siembras en una tierra fértil, en un lugar donde pueda crecer sana, va a tirar buena semilla y va a arraigarse a la tierra y va a estar fuerte y va a crecer. Entonces Jesús hacía la similitud de una buena enseñanza, de una persona que crezca en lo que él estaba mostrándole dentro de los evangelios, dependiendo dónde el sembrador iba a sembrar aquella semilla. Entonces Jesús ilustra de esta manera más sencilla lo que era, dónde debe de estar la persona o el ser humano cimentado.
Tenía que estar cimentado en un lugar firme, pero eso era de una enseñanza firme, de una posición firme, de concepto firme, creyendo y sabiendo que Dios era la persona que nos puede ayudar. Eso era lo que Jesús le mostraba al pueblo y diciéndole, si usted está en un lugar, si usted siembra en un lugar fértil, esa semilla va a crecer y va a dar fruto porque va a estar fuerte, robusta y hermosa. Entonces las personas podían entender este concepto a través de esta parábola, de el sembrador. Así que en este momento hago una pausa para escucharles. Quiero escucharles. Quiero escucharles. Háganme la narrativa, algunos de ustedes, sobre una historia y me la presentan, y nos la presentan a todos los que estamos aquí. ¿Cómo ustedes usarían las parábolas narrándome una historia? Buenos días, profesora, bendiciones. No sé si se me escucha bien. Ok, buenos días. Esta semana precisamente en la asignatura de religión estaba hablando con mis estudiantes sobre el valor de la solidaridad. Estamos trabajando en esta parábola de El Buen Samaritano. Entonces, la adaptamos precisamente a lo que los niños están viviendo hoy en día y lo que las personas estamos viviendo hoy en día. Y la historia que los niños en conjunto conmigo trabajamos decía lo siguiente. Un día por las calles de Arraiján iba un señor andando en su bicicleta. Fue impactado por un auto. El auto se dio a la fuga. El señor cayó al lado de la cuneta. Pasando por allí iba una chica viendo videos en TikTok. Lo vio y siguió al paso. No quería detenerse de lo que estaba viendo. Seguido de ello, pasó un señor en su auto. Bien podía llevarlo al hospital, pero lo primero que hizo fue sacar su celular para grabar su video para Instagram y las redes sociales. Después de haber grabado las primicias de la noticia, también se retiró. Más adelante, pasó una maestra que iba muy tarde para la escuela, pero pensó, este podría ser mi hijo. La maestra se detuvo, llevó el señor al hospital, llamó a su director y le dijo que no podía ir a trabajar porque estaba ayudando a un chico que había tenido un accidente. En conclusión, la moraleja de que nos llevaba el buen samaritano es que hoy en día todos estamos muy ocupados, ya sea en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todas estas cosas, y estamos dejando de poner en práctica el valor de la solidaridad, así como lo hizo el buen samaritano, que nos lo decía la parábola. Vemos a alguien que nos necesita ayuda y estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos, en el uso del celular, que dejamos pasar esa oportunidad de poder ayudar a otras personas. Entonces, aparte de esa forma que los narramos y cada uno dio su forma, lo estamos trabajando también en base a un periódico mural pequeño. Cada uno tiene que reflejar esa historia en base a dibujos también. Excelente. Porque la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano habla de que las personas también deben de tener empatía con las otras personas, que si miras la necesidad de alguien, no pases de largo como pasaban las dos personajes que la Biblia los relata Jesús en parábola, que pasaron y no pusieron atención a la necesidad que ese momento, aquel hombre que estaba golpeado, que fue golpeado por ladrones, estaba en la calle tirado, todo golpeado, pasar y ver la persona con indiferencia.
habla de la empatía, habla de que tenemos que unos a los otros ayudarnos y en las necesidades de una persona poder de alguna forma ayudar. Entonces, esta parábola Jesús la hablaba para mostrarle a todos los que lo escuchaban que tenemos que también, si hablamos de tener moral, como en ese tiempo estaban los fariseos y todas las personas que decían que tenían gran conocimiento de la palabra y se decían que ellos sabían mucho sobre las leyes y los parámetros, mandamientos que Dios daba a través de lo que eran las enseñanzas de Moisés, porque venían es un arrastre de Moisés hacia acá, trayendo también lo que eran las historias de Abraham y desde el principio del mundo, pero lo que en realidad enfatizaba Jesús era que no era por el conocimiento que podían tener las personas en ese momento, que podían hacerse decir que ya eran creyentes, sino era el sentimiento y la empatía que uno puede tener con los otros. Y el buen samaritano habla de esa mano apoyando a otros. Así que bueno, otra participación. ¿Quiero escuchar otra historia narrada en forma de parábola? La verdad les digo algo, amados y queridos profesores y maestros educadores, es una forma sencilla, no es algo que se nos dificulte, es una forma de ilustrar. Escuchamos a la profesora Danis, que fue la que se expresó hace un momento, ilustrar de una enseñanza a través de parábolas. Y nosotros podemos narrar algo en nuestro entorno, ahora mismo en la vida, lo que queremos proyectarle a los estudiantes en aula de clase, usando la metodología de Jesús a través de parábolas. Buenos días, le habla aquí Ángela, le saluda Ángela. Bendiciones en el día del Señor. Abundante. Yo pienso que también cuando se le lee a los estudiantes fábulas con valores, las fábulas todas llevan un valor, ya sea del amor, ya sea del respeto. También estamos haciendo una narrativa, digo, no exactamente como tal, como la parábola que acaba de escribir la compañera, pero sí cuando se le leen los cuentos a los niños, pero enfocado pues en lo que es la fábula, llevan los valores y se está contando una historia, vamos a decir, relacionada, parecida a la fábula, porque también se hace en la descripción, y los niños aprenden también bastante. Pienso que cuando se hacen este tipo de narrativas, pues los cuentos, la fábula, también los niños aprenden, o sea que no exactamente se está describiendo un acontecimiento como el de, pues, del samaritano, pero se describen cosas muy puntuales en cuanto pues, a los valores. Correcto, exactamente. Si en este momento le narrara a los niños o a los jóvenes una parábola llevada en este tiempo, en este momento, y comienzo a desarrollar aquella parábola, les hablo sobre su entorno. En este momento, un joven iba pasando por, qué sé yo, por la avenida de los Mártires, se empanaba en la capital, o por un lugar que le enfoco en este entorno, y lleva un joven caminando y salieron aquellos ladrones y lo asaltaron, lo golpearon, le hicieron, qué sé yo, y pasó
una persona y lo miró y pasó de largo, no hizo nada, pasó otra persona, lo miró y no hizo nada, pero sin embargo pasó otro joven que lo miró y en él sintió compasión y lo ayudó. Estoy haciendo la misma narrativa, pero la estoy llevando a esta época. De repente puedo usar hasta el lenguaje de que los estudiantes en esta época usan. Entonces uso esa parábola y la estoy llevando a ustedes como un ejemplo, porque Al pueden exégesis. Al exégesis. es correcto llevar a este entorno, a este tiempo, pero ilustrándolo con el entorno de esta época y el lenguaje de esta época para darle qué le quiero mostrar a los estudiantes. Le quiero mostrar la forma de empatía, le quiero mostrar de que deben de tener ese sentimiento unos por los otros. Entonces, ¿qué quiero llevar al estudiante en ese momento? Esa empatía. De repente, si le digo la forma, la parábola directa sobre el Evangelio, lo van a ver que lo estoy narrando a través de algo bíblico. Pero si esto lo uso como ejemplo para llevarlo a la vida cotidiana y al lenguaje de ahora, puede tener un impacto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede tener un impacto? O sea, el joven, porque nosotros en esta época nosotros vemos, y ustedes lo miran en sus aulas de clase, que se ha perdido mucho lo que es la empatía y que uno colaborar con los otros, echarle la mano uno a otro. Se ha perdido mucho esto. Entonces, por eso llevamos hoy lo que es la forma de enseñanza de Jesús de esas épocas, hace 2000 años, mucho más atrás, que se puede usar ahora lo que es cosas como el sembrador, parábolas como el buen samaritano, parábolas que dan una enseñanza o también como Jesús ilustraba lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo podrían ustedes llevar esta misma parábola en el entorno de ahora, el lenguaje de ahora, en la forma de ahora expresarse el joven, usando la parábola, y vamos a usar esta parábola como ejemplo, la parábola del buen samaritano? ¿Cómo la pueden llevar? ¿En qué? Profesora, para continuar a qué le hice referencia yo en el uso de la tecnología, es porque recuerde que nosotros cuando damos cualquier tema, ya sea en religión o alguna asignatura dentro del aula, lo llevamos mediante una planificación. En la semana pasada que yo hice mi planificación en religión, el valor que yo daba era el valor de la solidaridad. Y como objetivo yo puse que era aprender la importancia de no dejar que la tecnología nos distraiga de Dios y de ayudar a los demás. Además de conocer las maneras de usar la tecnología adecuadamente, fijando la atención en Jesús y sus enseñanzas. De allí entonces fue que se utilizó la parábola del buen samaritano, utilizando pues palabras como TikTok, Instagram, redes sociales, que es lo que los chicos hoy en día es lo que utilizan, pues, el lenguaje que ellos están utilizando actualmente. Pero si usted ve, todo iba ligado pues a mi objetivo que teníamos para la hora de clases, en la actividad que dábamos, el valor principal, pues la solidaridad, enfocado en la parábola del buen samaritano, porque todas nuestras clases tienen que ir reflejadas pues en nuestra planificación que vamos a hacer en clases. Entonces, por ello fue que dentro de la narrativa que yo hice, se veía reflejado pues el uso de la tecnología en lo que hacía que las personas estuvieran distraídas para poder ayudar a las demás personas. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias por su participación, profesora. ¿Alguien más quiere participar? Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Misbeth. Por decir así, a mí me ha tocado también, bueno, las historias de la Biblia siempre las trato de llevar al entorno diario de cada persona y que sean fácil para el estudiante entender, y más que yo trabajo con niños pequeños. Por decir así, la parábola del hijo pródigo,
del buen samaritano, podría ser que yo les empiezo a narrar. Bueno, en el salón Lucas se cayó y me eché a reír, y vino una compañerita y también se echó a reír y no lo quiso levantar, pero vino otro compañerito y fue a levantarlo, a ayudarlo y decirle que te duele, qué te pasó, quieres que te ayude, ven, yo te llevo a tu puesto. Entonces ahí uno como docente, porque como son niños más pequeños, uno les debe decir, ¿cuál de estos 3 niños hizo lo mejor? ¿Sería bueno reírse de los demás que les pasa algo? ¿Sería bueno cuando uno ve a alguien por ahí tirado en el piso, que se haya caído, que se haya lastimado, y reírse y no cooperar? Entonces ellos van en su lenguaje de pequeña, ellos van a responder. Entonces, la historia para ellos debe ser, como usted dijo, un resumen, corte, precisa y concisa, para que ellos puedan entender el lenguaje que uno quiera decirle a ellos. Correcto. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias por su participación también, maestra. Es así, un niño pequeño va a captar la forma sencilla de hablarle una historia, pero una historia que lo conmueva, que lo haga decir, bueno, yo no quiero portarme así, o yo no quiero ser así, o quiero ser así, porque ya le estoy ilustrando de una forma que él pueda entender lo real de lo que él ve en el momento, del entorno, de las situaciones que llegan a su comprensión en el momento, y él va a entenderlo de forma clara y sencilla a la vez. Excelente. Otro ejemplo de parábolas. Muy buenos días, profesora. Bendiciones. ¿Se escucha bien, profesora? Lo escucho perfectamente. Profesor Camilo, de Educación Física. Profe, bueno, me alegra mucho y la felicito por tocar estos valiosos temas referente a la palabra de Dios, ¿verdad? A estas parábolas que nos ha estado narrando y explicando detalladamente. En mi caso, bueno, muy personalmente, bueno, ya tengo como 10 años de estar laborando en el sistema, y trato siempre de lo posible con mis estudiantes de lo que es hablar un poquito de la palabra por medio de la oración, porque yo siento que es de importancia. Bueno, tenemos que ver también la otra parte, que es si vienen con esas enseñanzas del hogar, y siempre transmitirle más que nada los valores y a lo que nos lleva, porque el maestro por enseñanza sabemos que es Jesucristo, que nos ha dejado, aparte de las parábolas, enseñanza para llevar una vida mejor, o tratar de acercarnos a lo que Él nos enseñó en esos tiempos, y que en estos tiempos lo estamos necesitando, ¿verdad? Basándose usted en la parábola, pues, del sembrador, yo lo vería de esta manera, ¿no? Que ocurre a constante, y uno le puede poner un ejemplo así a los estudiantes, que si una persona va por la calle, por ejemplo, y fue asaltado, como lo narra la parábola, y bueno, viene alguien y en ese momento, ¿verdad? Pasa, y bueno, la persona de repente tiene su principio cristiano o es religioso y se va de largo, poniéndolo el ejemplo, ¿verdad? Y solamente voltea el rostro y continúa, pues. O otra persona que está muy ocupada, basándose en lo que las compañeras comentaron también, está muy ocupada en la tecnología y todo esto, y no le da importancia, pero siempre va a venir una persona que muchas veces de repente no tenga tanto los principios, y viene con esa bondad y esa empatía de querer ayudarlo, y entonces ahí eso se refleja la importancia que siempre personas con un buen corazón, ¿no? Que van a querer ayudar a esa persona y se preocupan. Bueno, lo narraría pero el significado en sí es la importancia de ver al prójimo, invitar siempre al amor, y
sin ningún tipo de prejuicio, ¿verdad? En Así eso es. me enfocaría, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación también. Para nosotros entender lo que son las parábolas, las parábolas, sabemos ya y lo hemos comprendido que es una aplicación didáctica de las parábolas. Es crucial verlas no solo como una historia, porque a veces la vemos como una historia religiosa, sino que como herramienta pedagógica magistral de uso dentro de una aula de clase de una forma sencilla como lo hemos visto. Su uso por parte de Jesús y su, gloria a Dios, se ha usado a lo largo de los tiempos, siglos pasados, pero ha sido eficaz para la enseñanza. ¿Por qué no la usar en este tiempo? ¿Por qué no seguir esta forma de enseñanza si a lo largo de los tiempos ha sido exitosa? Ha sido eficaz para enseñar, para comunicar ideas completas de manera simple y sencilla. Como decía la maestra, ella le explicaba a sus niños sobre la forma de no burlarse, de no reírse y ayudar a otros niños de una forma sencilla. Usó la metodología de la parábola de forma sencilla. Es algo que el que está eh, leyendo la Biblia y conociendo la Biblia, pues ya lo mira como una enseñanza religiosa, pero el que está dentro de una aula de clase lo debe de mirar como una enseñanza didáctica o una forma de enseñanza didáctica para hacerle entender tanto a los niños como a los jóvenes de forma más clara y más sencilla lo que son las éticas morales, valores, en lo que debemos nosotros de enfatizarle a los jóvenes en estos tiempos, ya que en estos tiempos estamos mirando que la juventud ha perdido mucho lo que es la empatía de unos con otros. Esta es una forma usada por Jesús, pero que ha sido eficaz a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios? Las parábolas radican en su capacidad para simplificar conceptos completos, hacer la enseñanza más memorables, hacer la enseñanza más profunda en sentimiento y en pensamiento crítico y llevar una historia cotidiana a la realidad de nuestro entorno, de nuestra vida. Así que, queridos profesores y maestros, debemos de usar siempre la metodología de las parábolas como una forma de enseñanza. Así como escuché a cada uno de ustedes hablar sobre diferentes tipos de parábolas, les dejo esta enseñanza del día de hoy para que podamos aplicarla más, podamos nosotros aplicar en el salón de clase esta metodología de enseñanza. He escuchado a algunos de ustedes hablar sobre diferentes maneras que la han usado y pueden ver que es algo sencillo. No tenemos que dar tantas palabrerías, tantas palabras, enfatizar muchas cosas para entenderla. Solo llevar al corazón y al pensamiento de las personas, a su vida, lo que son las parábolas. Me gustaría saber, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido esta enseñanza de las parábolas y la forma de Jesús usarla y llevarla al entorno de ahora? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Buenos días, profesora. En cuanto a la clase,
es como una observación, pues, porque usted sabe que, como ustedes, los compañeros, los tiempos han cambiado mucho. Hay mucha influencia de muchas partes y de muchas cosas, ¿no? Y Sí. pareciera que la humanidad como tal, en muchos aspectos, ha perdido el rumbo. Evidentemente hay situaciones puntuales en donde uno dice, todavía hay fe en la humanidad. Yo le comento esto porque al escuchar los paralelismos, ¿no? En cuanto a las historias de los compañeros, quería compartirles, ¿no? De una manera rápida. Pónganse a pensar o verlo. A veces, antes te estaba hablando sobre los comportamientos de los pequeños cuando ven una situación donde a alguien le pasa algo, no me gusta decir bueno o malo, sino y que desafortunado, y que si se burlan o no sé qué. Hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que como que ampliar un poquito el panorama, porque hay personas, porque a mí me pasaba cuando era más joven, que hay situaciones en donde yo solía reaccionar de una manera no esperada a una situación. Y no es porque me esté burlando, simplemente es porque nerviosismo, porque a veces nosotros no sabemos reaccionar, ¿verdad? No es que haya tenido un problema, no sé qué, simplemente hay diferentes situaciones. Lo que quiero compartir es que actualmente yo he visto muchas cosas en donde a veces la gente no ayuda, y no es porque no sientan empatía, ¿verdad? No es porque no sientan el dolor o que pueden hacer algo, sino es que las mismas personas, la misma sociedad se ha encargado de como encapsular las situaciones, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si tú quieres intentar ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, entonces la misma sociedad y el entorno hacen que eso se vea que estás mal. O sea, lo que dicen, pues, las cosas buenas serán vistas como malas y las cosas malas como buenas. Entonces la gente tiene mucho miedo a veces de ayudar. Por ejemplo, yo no sé si alguno ha escuchado la historia de un salvavidas que salvó a una muchacha de ahogarse, y la muchacha lo demandó porque dice que tocó su cuerpo sin el consentimiento de ella. Por ese tipo de cosas absurdas es que la gente ha dejado de ayudar o de involucrarse porque no saben, ¿verdad? Uno tiene toda la intención, pero al final, ¿cómo usted decide ayudar a otros cuando hay ese tipo de riesgo? Porque uno no sabe cómo es la psiquis de las personas. Entonces yo siempre recuerdo que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz y lo estuvieron azotando y lo estuvieron escupiendo y le estuvieron haciendo todo lo que le hicieron, que merecíamos el fuego eterno como humanidad, ¿qué decía él? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Siempre mantuvo su amor por nosotros. El sacrificio que él hizo fue el más grande, y la gente ha olvidado eso. Y uno puede decir, yo voy a ayudar aunque las consecuencias que eso pueda surgir, pues, me alcancen. Pero no es tan fácil cuando tú eres una persona que tienes una familia que depende de ti, que ayudas a otras personas, que tienes una utilidad en la sociedad, y se va a ver mermada simplemente porque habla otra persona que intentaste ayudar, que eso es falta de gratitud. Simplemente te quiso ser humano, sacar ventaja de una situación por algo tan mundano como el dinero. Como mi papá siempre me ha dicho, el dinero es importante, pero no es lo más importante, porque el dinero te brinda muchas cosas. Pero eso ha cambiado tanto con el tiempo, el pasar de las generaciones, que da tristeza, y uno se pregunta, y se sonará un poco frío, pero es que es la realidad. Y mucha gente no está dispuesta a arriesgar su bienestar, el de sus familiares o los dependientes de ellos, por una persona que simplemente no sabe agradecer. Y lo peor de todo es que casi siempre, no es todo el tiempo, pero le dan la razón a ese tipo de gente. Y a veces yo me pregunto por qué esas cosas suceden. Pero bueno, al final hay que como ver más allá y decir que Dios opera de maneras diferentes, y de pronto en el momento uno no lo ve con claridad, pero a medida que pasa el tiempo las cosas como que van encajando. Y lo importante es no mantener el rencor, no odiar, no repudiar, simplemente hacer las cosas bien sin mirar a quién, y saber que las personas que obran de una manera no correcta en su momento
pues se preguntarán por qué yo estoy pasando por esto, por qué yo hice esto, que no sé qué. Uno tiene que ayudar sin esperar nada a cambio, porque así uno sabe que uno está haciendo el bien, que uno está haciendo lo correcto, y uno no tiene la culpa de encontrarse la gente equivocada en el mundo, sino hacer las cosas como se debe, con Cristo por delante siempre. Esa era mi aportación, profesor. Muchas gracias, profesor. Sí, correcto. Pues el entorno, el mundo que estamos viviendo en estos tiempos es algo complejo, algo difícil, lo comprendemos y entendemos. Es por eso que tenemos que ayudar tanto a la niñez como a la juventud con esos valores desde pequeños, irle fomentando los valores que se pueden estar perdiendo al paso del tiempo, que se pierden. Entonces sería la responsabilidad de cada uno de nosotros llevar eso al entorno, en la educación, en salones de clase, donde impartimos conocimiento, llevar esos valores, esa ética, esa empatía, llevar todas estas enseñanzas de lo que hoy hemos hablado hacia el entorno de ellos, para crear buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenas personas con valores, cambiar un poco el entorno. Se está poniendo algo difícil y lo sabemos, y es algo bíblico, donde se habla que al final, en los tiempos, poco a poco, el hombre irá enfriando su corazón. Eso es algo bíblico, pero entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros, nuevamente despertar eso, tanto en la niñez como en el joven, despertar nuevamente eso que se está perdiendo en el paso del tiempo. Las parábolas, para concluir en este día, las parábolas fueron usadas en esa época por Jesús. Ahora nosotros podemos usar una narración, podemos usar una historia ilustrada del entorno que estamos viviendo para darle un mensaje que llegue al corazón, impacte a la mente y al corazón de los niños, de los estudiantes y de las personas a las cuales nosotros le impartimos